Para concluir esta tercera sesión de trabajo, les presento al profesor Ramses Gatzaoui, que nos acompaña de Venezuela con el tema Interpretación y aplicación judicial de la Constitución, de las sentencias interpretativas a las mutaciones constitucionales. Adelante, profesor. Gracias, ¿me oyen? Gracias, Adelante. Manuel, por la gentil invitación a este evento que nos reúne en ocasión de un merecidísimo homenaje a uno de los maestros más importantes del constitucionalismo italiano y europeo, inclusive de Latinoamérica también, maestro de muchos de nosotros de manera directa o indirecta, en mi caso indirecta, y que es el doctor Roberto Romboli. Vaya para él pues mi palabra de salutación y júbilo por este merecidísimo homenaje a su persona y a su obra y a su magisterio. Bueno, el tema que yo quería plantearles en esta ocasión referido a la interpretación constitucional es justamente cómo la interpretación constitucional forma parte no solamente de un eje primordial de la teoría de la Constitución, sino que al mismo tiempo eh, eh, se materializa en decisiones de los tribunales constitucionales, de las cortes constitucionales, de las salas constitucionales, de los tribunales, de algunos tribunales supremos, y se materializa justamente en una interpretación constitucional que tiende en muchas oportunidades a través de diversos mecanismos, de diversas sentencias, que ya las vamos a ver, a tergiversarse y hacer pasar de una manera que yo llamo un tránsito de sentencias interpretativas a verdaderas mutaciones constitucionales, como en el sentido de las mutaciones constitucionales como las denominó en principio aquel jurista alemán Georg Jelinek. Fíjense ustedes, la interpretación jurídica constituye uno de los procesos más importantes e interesantes que se tienen en el quehacer jurídico. A través de la interpretación se explica el sentido de una ley, de una decisión o un acto jurídico, lógicamente. La interpretación es una técnica que conduce a la comprensión del sentido de una norma jurídica y que desde el punto de vista del derecho lo que hace justamente reconocer y reconstruir el significado que debe atribuírsele a una norma o a distintas formas representativas y argumentativas de justamente lo que son las disposiciones jurídicas en general. Decía el maestro Rubio Llorente, estando en vida, que quizás el elemento más capital o el quiz final del asunto referido al control constitucional y al control de los órganos políticos y al mismo tiempo del grueso de lo que es la teoría de la Constitución era justamente abordar el tema de la interpretación constitucional. Porque es justamente a raíz de la interpretación constitucional que se tergiversan muchas cuestiones que al final tienen como resultado violaciones flagrantes al Estado de Derecho, y eso lo hemos visto muchas veces, no solamente en el orden europeo, sino también justamente en nuestros países. Abordar el tema de la interpretación constitucional implica tratar el tema como una actividad que desarrollan los jueces para aplicar la Constitución, por eso yo llamo justamente aplicación de la interpretación y aplicación judicial de la Constitución. Estamos hablando de interpretación judicial por parte de los jueces constitucionales. ¿Por qué? Porque en última instancia son los tribunales constitucionales los que definen, ¿verdad?, qué criterio debe dársele a una disposición jurídica infraconstitucional en relación con
la norma suprema. Y si se quiere, hay que adelantar que esto es principalmente el gran problema del asunto. El problema está justamente en que los tribunales constitucionales y los jueces constitucionales tienen la última palabra en no solamente el control de constitucionalidad, sino también tienen la última palabra en relación a la interpretación de las disposiciones de la Constitución. Lo que hace un tribunal constitucional es justamente dictar sentencias, ¿verdad?, que interpretan las normas jurídicas en relación con la norma constitucional, lo que da lugar a que se produzca una integración del sistema normativo, ¿verdad? Se cubren algunas lagunas, se crea seguridad jurídica con el control constitucional, valga decir, en nuestros países un control constitucional fuerte, que no es débil, del cual en principio yo tengo verdaderas razones para creer en él, ¿verdad? Y más aún en nuestros sistemas de gobierno y en nuestros países, en relación justamente con las violaciones que tienden o las arbitrariedades del Poder Ejecutivo. Todo ello, pues, con sujeción a una serie de principios de la interpretación que van más allá de lo que es la interpretación jurídica, sino que son una especie de principios que justamente trascienden a la interpretación de la Constitución. Son una serie de principios que, en el caso de la doctrina alemana, creo que es la que más ha justamente tratado el tema y lo ha escudriñado de una manera fantástica. Este libro, que a mí me parece espectacular, el libro de Friedrich Müller referente a la teoría integradora o estructurante del derecho, en donde se plantea justamente todo un cúmulo de opiniones en cuanto a cómo estructurar las decisiones, no solamente de los jueces constitucionales, sino también de lo que es en sí el derecho constitucional, en cuanto a su teoría. Estos principios que transitan, como les dije, a través de lo que es la interpretación constitucional, son el famoso principio de concordancia práctica, el famoso principio de la corrección funcional, el principio de la fuerza integradora que posee la Constitución, la fuerza normativa, el efecto integrador del texto y la máxima efectividad de las disposiciones constitucionales. Más adelante voy a hacer referencia justamente a este principio de corrección funcional entre los poderes del Estado, porque es también la piedra de tranca o es el principio que tiende a violarse justamente por estas decisiones interpretativas que trascienden y mutan la Constitución y se convierten realmente en arbitrariedades por parte de los tribunales constitucionales. Si la interpretación jurídica es un conjunto de procesos lógicos, ¿verdad? Para mí la interpretación jurídica realmente es simplemente una operación de voluntad, ¿verdad? Es una operación de voluntad sin duda alguna, también es una operación de conocimiento, lógicamente. La interpretación constitucional consiste entonces justamente en atribuir significado a uno o varios textos o disposiciones de la Constitución con el fin de obtener una decisión fundada en derecho justamente en un problema concreto. Y quiero ser muy enfático en hablar sobre el problema concreto porque para mí la interpretación, es mi opinión muy personal, la interpretación constitucional es, desde el punto de vista judicial, es necesario que se dé dentro del ámbito de un problema concreto. Valga decir, yo creo que justamente este método estructurante, este método normativo, se debe enlazar con el método tópico, con el método práctico, el método de la tópica jurídica, para dar resultados utilizando estos principios de que hablé hace minutos, para dar resultados a una decisión, por lo menos
cercana o adecuada a lo que es la Constitución, sus reglas, sus principios y sus valores. Las Cortes Constitucionales, como les dije, son los intérpretes supremos de la Constitución, pero sin embargo, no es el único. Ahí somos muchísimos los operadores que hacemos interpretación constitucional, siguiendo la obra de Peter Haberle sobre la comunidad de intérpretes. No solamente la Corte Constitucional o un tribunal constitucional tiene la última palabra, la tiene sin duda alguna, pero su interpretación es la vinculante, eso es lo importante. Pero la interpretación que hace la doctrina y que hacemos los operadores jurídicos también forma parte importante, no solamente dentro de, no diría yo de las fuentes del derecho, pero sí desde el punto de vista de la jurisprudencia, cuando se toma la doctrina como opinión vinculante en la misma. Lo que se hace en la interpretación constitucional, como les dije, es una interpretación conforme a la Constitución, en el sentido de que cuando se habla de interpretación conforme, no se está hablando de interpretación de la Constitución en sentido estricto. No es la Constitución la que debe ser interpretada de conformidad consigo misma, sino con las normas infraconstitucionales, teniendo lógicamente en consideración que aunque la interpretación conforme sea una interpretación de ley, el parámetro de análisis siempre será la Constitución, es decir, el texto constitucional. Lógicamente, ese parámetro debe interpretarse la ley conforme al mismo, y no se puede, pues, evitar interpretar, aunque sea de forma mínima, la propia Constitución. En pocas palabras, hay una interpretación tanto de la ley en concordancia con la Constitución. Ahora bien, visto justamente este cúmulo de ideas en cuanto a lo que es la interpretación jurídica y lo especial que es la interpretación constitucional como parte integrante de la interpretación jurídica, justamente por ese cúmulo de disposiciones abstractas, por ese cúmulo de principios, por ese cúmulo de valores constitucionales que tienden a acrecentar la discrecionalidad judicial, inclusive a acrecentar justamente el arbitrio judicial, es lo que ha traído como consecuencia que dentro del cúmulo de sentencias o de los tipos de sentencias de los tribunales constitucionales existan las llamadas sentencias interpretativas. Como ustedes saben, las sentencias de los tribunales supremos, una primera clasificación, uno podría decir que, bueno, hay sentencias como desde el punto de vista procesal, hay sentencias estimatorias y sentencias desestimatorias. Las sentencias estimatorias acogen la demanda, mientras que las sentencias desestimatorias no le dan la razón a las pretensiones que se presentan, a las pretensiones que se presentan en un juicio. Sin embargo, este esquema de sentencias estimatorias y desestimatorias para iniciar es muy vago y es muy básico, ya que existen muchas ocasiones en las que los tribunales constitucionales dictan sentencias en materia de inconstitucionalidad y sus resoluciones al final pueden terminar ocasionando inconstitucionalidades, diría yo, justamente por esa alteración del principio de separación de poderes y del principio de corrección funcional. Y la corrección funcional, para adelantarme, es como principio visto desde el punto de vista como lo define los tres autores principales que han hablado sobre el tema de los principios en la doctrina alemana, Friedrich Müller, Klaus Stern y Konrad Hess, han definido justamente el principio de corrección funcional como el respeto que se tiene que dar por parte del operador jurídico y por parte del juez en este caso, para interpretar la Constitución conforme no solamente a las disposiciones constitucionales, sino conforme a las competencias de cada órgano del poder público. Vale decir, hay que respetar al momento de la interpretación constitucional y al momento de la materialización de
de la interpretación, valga decir, en la argumentación jurídica, hay que respetar justamente lo que es pues, las competencias de cada órgano del poder público. Eso se llama justamente, eso es lo que se tiende a ver como corrección funcional. Y esa violación a esa corrección funcional o a ese sistema de división de poderes es lo que acarrea justamente que transite las sentencias interpretativas a mutaciones constitucionales. Fíjense ustedes, existen diversas clases de sentencias de las Cortes Constitucionales, ¿verdad? Que asumen, que las Cortes Constitucionales asumen de manera quizás extraordinaria, a pesar que mucha parte de la doctrina establece que genéricamente la interpretación constitucional y las sentencias interpretativas en este caso, y las sentencias en general de control de constitucionalidad siempre son sentencias interpretativas porque al final siempre lo que hace necesariamente debe haber una interpretación. Pero desde el punto de vista estricto, hay sentencias puramente o estrictamente interpretativas, que son aquellas en las cuales la inconstitucionalidad que constata la Corte Constitucional o un tribunal constitucional no afecta a la totalidad del enunciado normativo, es decir, de la disposición normativa, sino tan solo a alguna de sus interpretaciones. Justamente en ellas, la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional conserva la norma, conserva la disposición, dándole la única interpretación que el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional considera acorde con la Constitución. Hay sentencias de mera inconstitucionalidad en algunos sistemas, justamente que se producen cuando un tribunal constitucional constata que la misma se encuentra en las omisiones de ley, en las cuales se invita al legislador para que supere la omisión. Lo que es inconstitucional en este caso es la norma implícita en la omisión del legislador. Están las famosas sentencias aditivas que parte de la doctrina, justamente el maestro Sagüez, Néstor Sagüez, inserta dentro de las sentencias interpretativas y son aquellas en las cuales los tribunales constitucionales o las cortes constitucionales deciden añadir al precepto las previsiones que él mismo ha omitido, es decir, que el legislador ha omitido. Hay por ello una especie de intervención positiva del legislador positivo por parte del Tribunal Constitucional en cuanto a la norma, como instrumento o resultado de la interpretación, justamente para sanar la inconstitucionalidad que ocasionaría la propia omisión. Por lo tanto, el tribunal lo que hace es adicionar él mismo esa parte que falta en la norma. Se trata pues de una operación que el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional se comporta pues como legislador positivo, no negativo, que es lo común, y por lo general suele generar bastante alarma en los tribunales constitucionales, pero que resulta útil para resolver problemas concretos, ¿verdad? Y que muchas veces se ha utilizado en nuestras jurisdicciones, en nuestros países. Hay sentencias llamadas reconstructivas por la doctrina, en donde los tribunales constitucionales o las cortes, en vez de dictar una declaración de nulidad, evitan declarar la misma, presentando pues como en la sentencia de constitucionalidad, presentando cómo debería leerse el precepto que es interpretado y lo que en realidad pues pareciera que es una conversión por parte del juez constitucional de un enunciado por otro. Es decir, reconstruye la norma y ya no adiciona, sino que justamente presenta una lectura diferente de cómo debe leerse la disposición normativa. Las sentencias interpretativas suponen pues una especie de expulsión, ¿verdad?, de las disposiciones,
en donde se mantiene la eficacia normativa, de la misma. Es decir, pues, si una de las interpretaciones es contraria a la Constitución, la otra resulta conforme con ella. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no puede declarar la inconstitucionalidad de la disposición, sino solo del sentido interpretativo que colisiona con ella. Ese es el fondo de lo que es la sentencia interpretativa. Justamente mediante una sentencia interpretativa, las Cortes Constitucionales escogen qué interpretación de las varias que existen justamente dentro de este cúmulo de la discrecionalidad judicial, escoge cuál interpretación es acorde con lo que establece la Constitución. Es decir, se escoge qué interpretación es constitucionalmente válida, estableciendo si se opta por escoger cualquier interpretación de las alternativas existentes. Las sentencias interpretativas son resultado de la aplicación del principio de conservación de la ley, principio de interpretación conforme, que ya analicé más arriba, puesto, como les dije, no anulan el precepto impugnado en la medida que sea posible una interpretación conforme con la misma. Son un medio al que la jurisprudencia constitucional de otros países ha recurrido, justamente para no producir lagunas dentro del ordenamiento, evitando al tiempo pues que el mantenimiento del precepto impugnado pueda lesionar el principio básico de la primacía constitucional, que, como ustedes saben, es realmente el sustrato inicial básico de lo que es el control de constitucionalidad, es decir, mantener la primacía constitucional y el respeto a la Constitución como norma, como fuerza normativa. Por eso los dos grandes principios de la interpretación constitucional son justamente en donde se apoya la interpretación y en donde la doctrina alemana ha justamente puesto de manifiesto lo importante de estos dos principios es justamente la fuerza normativa de la Constitución y el elemento o principio de interpretación conforme a la norma fundamental. En virtud de las sentencias interpretativas, el máximo intérprete, pues como les dije, excluye algunas lagunas, ¿verdad?, propias de la interpretación constitucional. Hay que decirlo, yo siempre he pensado, y bueno, no lo digo yo, es una opinión general de la doctrina positivista, de que los tribunales constitucionales en general y los jueces crean derecho. En este caso, pienso que es un ejemplo palmario propio de lo que es la sentencia interpretativa, es un ejemplo palmario de la forma de creación del derecho, es decir, la forma de creación del derecho judicial por parte de un tribunal o una corte constitucional, que tiene la particularidad que va a vincular no solamente a los jueces, al juez constitucional y a los jueces de la República, o a los jueces, como dice, por ejemplo, la Constitución venezolana, o a los jueces de otras instancias, sino también a el legislador, que lógicamente se verá vinculado por la actuación interpretativa del Tribunal Constitucional o de las Cortes Constitucionales. Mediante la técnica de las sentencias interpretativas, el Tribunal Constitucional establece cuál es la interpretación constitucionalmente aceptable, descarta muchas interpretaciones que no le parecen o que no están en sintonía con los preceptos constitucionales, y se afirma, pues, quizás de manera no implícita, sino más bien directa, expresa, que la inconstitucionalidad de parte del contenido normativo, ¿verdad?, derivado de un texto constitucional, no debe tomarse en cuenta, y es la interpretación que hace el tribunal al final la que debe tener, o la que debe tomarse en cuenta. Teniendo en cuenta, pues, que los efectos, como ustedes saben, de las constitucionales tiene efectos a todos, es decir, erga omnes, la trascendencia
estas decisiones es incuestionable, ya que a partir de la sentencia de un tribunal constitucional nos encontramos con preceptos legales cuyo texto no varía en lo absoluto, pero cuyo contenido normativo es objeto de cierta variación o cierta transformación por parte del Tribunal Constitucional y sus decisiones. Todo ello, pues, yo creo que pone de manifiesto una cuestión central que plantean estas decisiones interpretativas y que no es otra que la de su legitimidad. Esto es, pues, la de si pueden encuadrarse en las funciones que el sistema encomienda a las Cortes Constitucionales o que el sistema encomienda a los tribunales constitucionales o las salas constitucionales. Como les dije, son sentencias que se manejan a diario, constituyen para mí, sí, un medio lícito, puesto que justamente en manos de los tribunales constitucionales está la de resolver este tipo de controversias desde el punto de vista interpretativo, ¿verdad? O de choques con la Constitución, de disposiciones infraconstitucionales, pero es un medio bastante delicado, es un medio de difícil uso por parte de los jueces constitucionales, porque siempre tienden a, y lo hemos visto en la práctica, tienden a sobrepasar ese límite infranqueable que es las competencias del poder público justamente bajo este principio de corrección funcional que les dije, y que por lo tanto invaden aspectos de las competencias del poder legislativo. A pesar, pues, de que no les corresponde a los tribunales constitucionales la función de legislar, en diversas situaciones el intérprete constitucional ha asumido estos papeles, pues, que no les corresponden, pero, pues, hay parte de la doctrina que las llama justamente cuando traspasan este contenido o estas competencias del legislador, las llaman justamente sentencias manipulativas. Y son manipulativas justamente porque manipulan y yo diría que mutan de alguna u otra manera la Constitución, siempre pues invadiendo este campo de lo que es en primer término el legislador negativo, que debe ser un tribunal constitucional o una corte constitucional. El tribunal constitucional, como les dije, tiende a innovar, ¿verdad?, en este tipo de sentencia y, en fin, son actuaciones que, lejos de actuar como un tribunal constitucional, como un legislador negativo, expulsando del ordenamiento preceptos que no corresponden con la Constitución, justamente más bien se comporta como un legislador positivo, admitiendo este tipo de interpretaciones y invadiendo el campo del legislador. Son, como les dije, sentencias aditivas, integradoras, ¿verdad? Las sentencias aditivas, las sentencias manipulativas, en fin, son sentencias que transitan todas por el género de sentencias interpretativas. Este tipo de sentencias constituye una muestra clara, sin duda alguna, del activismo judicial de muchos tribunales. Yo pienso que activismo desde el punto de vista justamente no de enriquecer el sistema de fuentes del derecho constitucional, en este caso a través de sentencias, sino justamente activismo desde el punto de vista de intromisión, el activismo visto desde el punto de vista negativo, como es decir, como intromisión por parte de los jueces constitucionales en funciones que no le corresponden. Son sentencias las sentencias interpretativas son sentencias constructivas en el sentido de que construyen o innovan, son sentencias constitutivas también porque constituyen o generan un derecho judicial en la medida de que innovan en el ordenamiento jurídico a través de justamente
ya no de la expulsión, sino del agregado de una interpretación conforme a la Constitución dentro del sistema de fuentes, y a través de estas sentencias, pues el órgano encargado de lo que es el control de constitucionalidad, vale decir, un tribunal constitucional, establece pues que existe una interpretación de una manera tal y no cual. Como les dije, el basamento justamente de la interpretación constitucional y el basamento justamente de las sentencias interpretativas tienen su origen en el entendimiento de que la Constitución es la norma suprema y es el máximo, y el Tribunal Constitucional, o los tribunales constitucionales es el máximo intérprete, y la Constitución debe ser interpretada conforme a lo que determina los tribunales constitucionales, porque eso es lo que está planteado en la mayoría de nuestras constituciones, de nuestro sistema, donde, como les dije anteriormente, tienen la última palabra, y necesariamente pues pasan a ser un complemento importante en este tipo de decisiones. El Tribunal Constitucional es independiente, es autónomo. Esto es muy importante afirmarlo desde el punto de vista de que las tergiversaciones de la justicia constitucional muchas veces no tienden a ser producto de la interpretación conforme a la Constitución, o de sentencias interpretativas o aditivas o manipulativas. No. Hay muchas veces, como el caso de Venezuela, que no solamente el invadir los terrenos competenciales de los otros órganos del poder público, sino justamente la desconstitucionalización de todo un Estado, como en el caso de todo el sistema institucional de Estado de Derecho en Venezuela, es producto justamente de la falta de independencia y de la falta de autonomía de la Sala Constitucional en el caso de Venezuela, de la Sala Constitucional ilegítima de espuria que se encuentra en la ciudad de Caracas. Lamentablemente, en el caso venezolano, como intérprete supremo que es la Sala Constitucional, ella goza de cierto margen en la determinación de los métodos interpretativos y de los métodos integrativos que ella va a utilizar para la interpretación, o que le sean útiles para cumplir con la misión de optimización y defensa de la Constitución, pero hay que decirlo, eso no conlleva a que se tergiverse de una manera como se ha tergiversado en Venezuela la justicia constitucional, y se ha utilizado la justicia constitucional para desconstitucionalizar y desmontar todo el aparato del Estado de Derecho en nuestro país. Justamente, como les dije, es justamente el principio de separación de poderes lo que, y la corrección funcional vista como respeto al contenido de las competencias de los órganos del poder público, las que ven justamente lesionadas, pues se ven lesionadas por parte de estas actitudes de la justicia constitucional, en este caso en Venezuela. Es célebre con respecto al tema de las sentencias interpretativas, una sentencia del Tribunal Constitucional Español del 13 de febrero del 81, que es interesante citar, y leo textual. Las llamadas en parte de la doctrina sentencias interpretativas, esto es, aquellas que rechazan una determinada demanda de inconstitucionalidad, o lo que es lo mismo, declaran la constitucionalidad de un precepto impugnado en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución, o no se interprete en el sentido o en varios sentidos que considera inadecuados, son efectivamente un medio al que la jurisprudencia constitucional de otros países ha recurrido para no producir lagunas innecesarias en el ordenamiento jurídico, evitando al tiempo que el mantenimiento del precepto impugnado pueda lesionar el principio básico de la primacía de la Constitución. Es en manos del tribunal un medio lícito, aunque de muy delicado y difícil uso, pero la emanación de una sentencia de este género no puede ser objeto de una pretensión de los recurrentes. El Tribunal Constitucional
es intérprete supremo de la Constitución, no legislador, y solo cabe solicitar de él el pronunciamiento sobre la adecuación o la inadecuación de los preceptos a la Constitución. Fíjense ustedes pues que el peligro en el empleo ilegítimo, espurio de estas sentencias es justamente lo que les he venido hablando de la tergiversación, de la interpretación del sistema de fuentes constitucional. La obligatoriedad para todos los operadores y la sociedad de las interpretaciones sesgadas de los tribunales constitucionales, producto pues de que ellos tienen la última palabra, o de justamente de la doctrina del precedente constitucional vinculante, traen pues como consecuencia que se vean en estas sentencias un verdadero peligro a lo que es no ya solamente la invasión del terreno del legislador, sino justamente ya hablar inclusive de los cambios en cuanto a la rigidez constitucional, es decir, el mecanismo de la rigidez en cuanto a por lo menos la enmienda o la reforma, como justamente mecanismos para pasar de un sistema a otro en cuanto al tema de la rigidez. Valga decir que, como ustedes saben, la reforma y la enmienda y lo que es el poder constituyente son justamente mecanismos de defensa de la rigidez constitucional y que nuestras constituciones se encuentran por lo general bien establecido inclusive en algunos casos con cláusulas pétreas. ¿Cómo influye, para ir terminando, cómo influye la labor interpretativa en cuanto a los derechos fundamentales? Y bueno, esto es interesante plantearlo porque justamente es a través de los derechos fundamentales que se materializan este estado, los estados sociales, el Estado Social de Derecho, y justamente la interpretación constitucional a través de estos principios que les hablé y a través del efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales a través de las decisiones de los tribunales constitucionales, hacen pues que los intérpretes de la Constitución, valga decir, los jueces constitucionales, tiendan pues a interpretar de manera evolutiva, de manera progresiva, de manera expansiva, con ese efecto irradiante que hablaba Robert Alexis, de los derechos fundamentales a todo, no solamente a todo el ordenamiento jurídico, sino también a todo lo que es el sistema de derecho o el sistema pues, de orden de derecho en un país. Si bien es cierto pues, que el intérprete, aunque tiene libertad en ciertos aspectos para la tarea de interpretación, está sometido a límites, hay que decirlo, porque el tema de los límites de la interpretación constitucional pienso que es, en fin, el más importante, porque es lo que pone coto a este tipo de actitudes de la justicia constitucional y el límite infranqueable, el primer límite en que debe pensarse justamente es en la propia Constitución, en lo que establece la propia Constitución. Valga decir, lo que establece la Constitución desde el punto de vista de la interpretación literal o gramatical. La tarea, pues, de interpretación jurídica se encuentra institucionalizada y se desarrolla en el plano de la racionalidad. Lógicamente, un juez cuando va a interpretar y cuando va a emitir una decisión desde el punto de vista constitucional, un juez constitucional, tiene justamente una legitimidad que proviene necesariamente de esa argumentación y de esa racionalidad jurídica donde tiene que emanar para el público, para el espectador, tiene que emanar justamente las razones por las cuales dictó esa decisión e interpretó la letra de la Constitución con la norma infraconstitucional. En ese contraste debe argumentar de una manera muy completa y muy razonable, valga decirlo, justamente con aquel principio tantas veces ya analizado y que tiene hoy día con el tema de la pandemia tanta relevancia como es el principio de proporcionalidad y la ponderación, tiene que justamente argumentar. Es justamente la tesis de Alexis referida a la representación argumentativa del control constitucional como medio de legitimar
es decir, a los jueces constitucionales. Quizás es una teoría bastante básica, simplemente informar y decir, bueno, que el juez constitucional a través de su interpretación y a través de su argumentación jurídica plasmada en la decisión, plasmada en la parte, en el decision, en la parte decisoria de la sentencia, plasma pues su argumentación y es a raíz de esa argumentación y el permitir al público, al espectador y al público en general informarse sobre sus decisiones de manera razonable, o los motivos o las formas como tomó esa decisión, la que permite darle legitimidad al control constitucional. Bueno, no me quiero extender en cuanto al tema de la legitimidad del control, porque eso sería tema de otra ponencia. Para finalizar, debo informar pues que cómo es el tránsito de las sentencias interpretativas a las mutaciones constitucionales. Y qué es la mutación constitucional y cómo pasa una cosa, una figura como la sentencia interpretativa a una mutación. Ustedes saben que se produce una mutación constitucional cada vez que uno de los poderes constituidos da a un precepto constitucional una interpretación diferente a la que inicialmente tuvo y no existen vías jurídicas para corregir esa nueva interpretación. Valga decir, o sea, el juez constitucional, a través de una sentencia, a través de una tergiversación de sus competencias, a través de una tergiversación de la justicia constitucional, interpreta un precepto constitucional de manera diferente a cómo está establecido en el común, ¿verdad? Sin que necesariamente exista un cambio literal en la disposición constitucional. Fíjense ustedes, la distinción entre el poder constituyente y los poderes constituidos se fundamenta en el carácter ilimitado del poder constituyente y en el sometimiento del poder constituido a las normas constitucionales. En pura teoría, no cabría hablar de modificaciones informales o mutaciones constitucionales, porque las mutaciones constitucionales solamente se podrían dar de manera formal a través de lo que es la enmienda o la reforma o a través del poder constituyente. Pero los cambios implícitos no formales o mutaciones como formas de modificación a la Constitución se producen al margen de conceptos clásicos, como la reforma, el poder constituyente y la enmienda. Las mutaciones implican pues un cambio en la Constitución, en todo caso, que se materializa justamente, como les dije, en cambiar el sentido de interpretar una norma por parte del común y sin haber un cambio literal en la misma. Lógicamente, se deben tener ciertos límites para esto, siempre, tanto para las sentencias interpretativas como para las mutaciones constitucionales. Estos principios de la interpretación constitucional tienen que estar, o sea, están en el tapete, porque justamente el respeto de la Constitución evita pues que la actividad administrativa, interpretativa por parte de los jueces constitucionales mute la Constitución. La mutación tiene una nota característica que es el hecho que se debe justamente a que se realiza producto de un cambio al margen de un procedimiento formal, es decir, al margen del procedimiento de reforma o al margen del procedimiento de enmienda. Como les dije, reitero, el texto constitucional permanece inalterable, quedando invariable, intacto. En fin, se trata de modificar el contenido de la norma sin alterar su texto. Así lo estableció, el primero que habló de esto fue Georg Jelinek,
cambiar el contenido de la norma sin que cambie o altere su redacción, la mutación produce una transformación justamente en la configuración de la interpretación del común. También hay un cambio, lógicamente, en la configuración de las competencias del poder público. O sea, también hay una violación en las mutaciones constitucionales de lo que es la corrección funcional o el equilibrio que debe haber en cuanto no solamente a los poderes públicos o el respeto a las competencias del poder público, sino también inclusive hay una violación al principio de concordancia práctica también, porque hay justamente una falta hay un desequilibrio en cuanto a los bienes o intereses que están en conflicto desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista en el caso práctico. En fin, la interpretación, la mutación constitucional tiende a hacer de la Constitución una norma, perdón, un cuerpo normativo que destruye la Constitución desde el punto de vista formal, justamente porque el juez el juez constitucional no es un aplicador frío de lo que es la ley. ¿Me entienden? Pues, o sea, el impacto de las circunstancias que no prevé el legislador sobre el tema de las mutaciones constitucionales hace que justamente el tejido de la Constitución, el tejido vivo, el tejido de la Constitución se había reformado justamente ya no por el poder de reforma, sino justamente por estas mutaciones constitucionales que lógicamente no tienen cabida en los sistemas de derecho en general, y justamente porque la mutación constitucional altera el sentido definitivo pues de las normas jurídicas. Para finalizar el caso de Venezuela, pues no quiero dejar pasar el caso venezolano. Como les dije, en el caso de Venezuela lo que hay es una verdadera, aparte de mutaciones constitucionales, desde el año, por ejemplo, no quiero referirme ni siquiera desde inicios de la década del 2000, sino más bien desde el año 2015 para acá, desde que asumió la Asamblea Nacional de Oposición al régimen de Maduro, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo, que está en Caracas, se ha dedicado justamente, no solamente a mutar la Constitución, no solamente a dictar sentencias interpretativas, mutando la Constitución, no solamente a desconstitucionalizar el sistema, no solamente a invadir las competencias de control, las competencias legislativas de dictar leyes, ha invadido también el tema o ha eliminado lo que es el control parlamentario. En fin, en estos últimos 5 años, la Sala Constitucional se ha dedicado pues a destruir el Poder Legislativo, a invadir a aniquilar sus competencias y a desmontar el Estado de Derecho, a desconstitucionalizar el Estado, y es justamente a través de las sentencias interpretativas, a través de las mutaciones constitucionales, los instrumentos que ha utilizado pues para someter a Venezuela en un foso pues que lamentablemente no terminamos de salir. Agradezco muchísimo el haberme escuchado y estoy a la orden para escuchar cualquier pregunta que exista, y reitero pues mi agradecimiento a ustedes por la invitación, y me uno al júbilo que nos tiene pues a todos reunidos en este congreso homenaje al gran jurista constitucionalista Roberto Rómboli. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramsés, por acompañarnos en esta actividad. Agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad.
Al inicio comentaba que nos acompañabas de Venezuela, pero bueno, estás físicamente en Madrid, aunque Estoy en Madrid, aquí son las 9:30 de la noche. así es correcto. Así que bueno, encantado de estar con ustedes, Manuel. Siempre muy agradecido por la oportunidad que nos brindas a nosotros, que tenemos tantas cosas que decir. Sé que estuvo Gonzalo Pérez, también compañero venezolano, y Luis Petit también, bueno, discípulo directo, como tú sabes, del doctor Roberto Rompoli. Sí, es correcto. Gonzalo estuvo en la mañana de hoy y Luis Petit estuvo el día de ayer, que también nos acompaña dando seguimiento como espectador. Qué bueno, qué bueno. Ramsis, te envío un fuerte abrazo y de esta manera cerramos esta tercera sesión de trabajo. Nos vemos para quienes siguen la transmisión a las 5 de la tarde con el profesor Néstor Pedro Sagüez. Un gran abrazo, saludos. Abrazo, Ramsis. Cuídate.